Muy buenos días, jóvenes y señoritas. En la clase del día de hoy veremos el movimiento parabólico. Primeramente vamos a ir viendo qué es el movimiento parabólico para luego ir verificando en la gráfica que pueden ver todos los pasos o todas las componentes que tiene este movimiento parabólico. Empecemos. El movimiento parabólico es un movimiento cuya trayectoria es una curva llamada parábola, en la cual el móvil se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad. Muy importante es recalcar y repasar o subrayar esta parte que nos dice que al cumplir un movimiento parabólico va a moverse bajo la influencia de la gravedad una vez siendo liberado, ¿ya? La cual tendrá una fórmula, una forma final, que dependerá, esto igual, de la velocidad y el ángulo de disparo. Es el momento de ser lanzado un misil, un proyectil, una esfera o demás, siempre va a ser lanzado bajo una velocidad y un ángulo de disparo. Bien, que a la vez este movimiento parabólico son formados por dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. Acá vemos la gráfica, ¿ya? El cual, como nos dice, va a depender de la velocidad y el ángulo de disparo. Analizamos primeramente esta parte de acá. ¿Ya? Vemos que tiene una velocidad inicial. Notemos algo muy importante: en el movimiento semiparabólico veíamos que era lanzado con una velocidad en el eje X, ¿verdad? Para que cumpla esta trayectoria de semiparábola era lanzado con una velocidad en el eje X, ¿verdad? Bien, ahora en el movimiento parabólico no va a ser lanzado ni con una velocidad X ni mucho menos con una velocidad en Y. Va a ser lanzado con una velocidad inicial, ya con una velocidad inicial. A la vez, respecto a la horizontal, ahí está el eje X, respecto a la horizontal va a ser lanzado con un cierto ángulo θ, ya. Entonces, para cumplir este movimiento parabólico va a depender mucho de la velocidad inicial y del ángulo, ya. Pero ¿qué pasa con los ángulos, con las velocidades en X y en Y? Bien, entonces vamos a ver más abajo fórmulas para poder utilizar velocidad en X o velocidad en Y. ¿Ya? Vamos a ver cómo se halla velocidad en X y cómo se halla velocidad en Y. Habíamos visto anteriormente con la explicación del movimiento semiparabólico, el segundo caso, que se puede hallar velocidad en X cuando es lanzado o es disparado un misil con un cierto ángulo, ¿verdad? Veíamos que se descompone, como podemos ver acá, se descompone en Y, velocidad en Y, y se va a descomponer también en X, velocidad en X. De esta manera vamos a poder hallar B en X y B en Y, las cuales vamos a trabajar en este movimiento parabólico con las mismas fórmulas que habíamos visto en el movimiento semiparabólico. ¿Ya? Vamos a trabajar con las mismas fórmulas. Entonces, en las fórmulas no había velocidad inicial, pero sí había velocidad en X y velocidad en Y. Entonces tenemos que convertir esa velocidad inicial en velocidad en X o velocidad en Y. Perfecto. Bien, entonces notemos otro punto que nos dice: se va a mover bajo la influencia de la gravedad. A medida que va subiendo, la gravedad interfiere. Conocemos el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, a medida que va subiendo, la velocidad en X, recordemos que es constante porque es movimiento rectilíneo uniforme. A medida que va subiendo, la velocidad en X va a mantenerse constante durante todo su trayecto. En cambio, la velocidad en Y va a ir cambiando, ¿ya? A medida que va a ir subiendo, va a ir disminuyendo, similar al movimiento de subida. Ya va a ir disminuyendo, y acá en el punto, a medida que va bajando, va a ir aumentando. Ya acá vamos a ir viendo las velocidades.
acá notemos algo importante también, que al ser lanzado un proyectil con un movimiento parabólico, va a cumplir una altura máxima, o sea, va a llegar ese proyectil a tener una altura máxima, el cual vamos a ver más adelante también la fórmula de altura máxima. Ya, entonces, al ser lanzado el proyectil va a cumplir una altura máxima, ¿verdad? Bien, algo más. En el movimiento rectilíneo uniforme vemos la distancia acá. Vean, desde que ha sido lanzado hasta que logra impactar con el suelo o logra chocar o llegar al suelo. Entonces veamos que tiene una distancia. Distancia de A, algunos lo mencionan como R, o algunas como X, o algunas como D mayúscula. Las cuales vamos a ver, según las fórmulas, vamos a verlo como R, esa distancia total en el movimiento rectilíneo uniforme como R. Listo. Entonces, algo más. Notemos algo importante acá en esta gráfica. Vean que el ángulo que está acá igual se repite, ¿verdad? El ángulo. Bien. A medida que va cayendo, el momento que va subiendo, al momento de bajar, veamos al momento de bajar qué pasa con el ángulo. Vean que el ángulo sigue con respecto a la horizontal. Vean que acá el ángulo está respecto a la horizontal, o sea, en el eje X. Acá arriba igual está en el eje X. Y a medida que va bajando sigue respecto al eje X. Acá igual respecto al eje X, acá respecto al eje X, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta también esa parte, el momento de que nos pida la velocidad en cierto punto. ¿Ya? Listo. Dicho eso, con los ejemplos se va a entender mucho mejor. Veamos acá. Demos una lectura y a ver qué nos dice. Una partícula se lanza desde O, o sea, desde acá. El punto inicial, ya con una velocidad inicial también. Entonces, con una velocidad inicial. Recordemos que para cumplir un movimiento parabólico siempre va a ser lanzado con una velocidad inicial. ¿Ya? Y nos dice con una inclinación. La inclinación va a ser esta, el ángulo. ¿Ya? El ángulo. Nos dice tal como se muestra en la figura. Ya lo hemos descrito la gráfica o la figura, ¿verdad? Por efecto de la gravedad, a medida que el proyectil sube de manera inclinada, se ve forzada a bajar, retornando al piso, o sea, al punto A. Como les mencionaba, a medida que sube, esta tiende a bajar igual. ¿Ya? Como es lanzado con una cierta inclinación y con un cierto valor en velocidad inicial, entonces tiende a bajar también. A medida que sube, también tiende a bajar. Veamos entonces las fórmulas, las cuales vamos a ir viendo nosotros. ¿Ya? Las fórmulas para el movimiento parabólico. ¿Bien? En este subtítulo, además de las fórmulas que ya se vio en el subtítulo anterior, o sea, en el movimiento semiparabólico, existen 4 fórmulas adicionales, y las cuales son las siguientes. Acá tenemos la altura máxima, como les había mencionado. Ya el momento de ser lanzado va a hallar una altura máxima, o sea, al momento de ser lanzado va a cumplir siempre una altura máxima. Entonces, para altura máxima va a ser esta la fórmula, la que podemos ver acá. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado. Vean que es velocidad inicial, no nos dice velocidad en X ni mucho menos en Y. Entonces debemos tomar en cuenta eso, velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo θ. Recordemos que el ángulo θ es la separación respecto a la horizontal. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2 por gravedad, ¿verdad? Listo, esa es la primera fórmula para hallar una altura máxima. ¿Ya? Bien, la segunda fórmula, vemos acá, es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, ya, el tiempo de vuelo es el tiempo que permanece este misil, este proyectil, esta esfera o demás
el tiempo que permanece en el aire. O sea, desde el momento que es lanzado hasta el momento que logra impactar, chocar o llegar al suelo. Ese es el tiempo de vuelo. ¿Ya? Entonces, recordemos, el tiempo de vuelo es todo este trayecto, desde que es lanzado hasta que logra chocar con el piso. El cual la fórmula es la siguiente. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Vean, acá es muy importante reconocer y verificar que estamos trabajando con velocidad inicial. Acá igual con velocidad inicial. No estamos trabajando con velocidad en X, ni mucho menos con velocidad en Y. Entonces solamente trabajamos con velocidad en X, usando estas fórmulas. ¿Ya? Y vean que también estamos trabajando con el ángulo de lanzamiento, con este ángulo θ de acá. ¿Ya? Como nos decía, se mueve respecto o conforme a la gravedad. Vean que también estamos usando la gravedad en las fórmulas. ¿Ya? Entonces es muy importante. Hasta ahora ya tenemos las dos fórmulas. Veamos más abajo. Veamos más abajo y vamos a ver con qué fórmulas ahora vamos a ver. Acá tenemos otras dos fórmulas, las cuales son las siguientes. Permítanme un momento. Creo que ha habido un problema. Ya. Bien. Tenemos acá otras dos. Bien. Tenemos acá, vean, como les mencionaba en la parte superior, la distancia, o sea, el secocido desde que es lanzado hasta que logra impactar en el movimiento horizontal, vamos a denominarlo R. ¿Ya? Vamos a denominarlo R, según las fórmulas que estamos manejando. Entonces, esta R es la distancia también, esta X. Ya, esta X. Podemos manejar R o también directamente podemos manejar X. Ya, entonces la distancia es igual, el alcance horizontal, entonces va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo por coseno del ángulo, todo eso dividido entre gravedad. Ya, esta es una opción para poder hallar. Ya es una opción para poder hallar la distancia o alcance horizontal. Ya esta es nuestra primera opción. Pero también hay una segunda opción, que es esta de acá. La velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Ya, esa es la segunda también, que podemos utilizar para hallar esa distancia o ese alcance horizontal que estamos mostrando acá, este alcance horizontal. ¿Ya? Listo, con eso ya es la tercera fórmula. Y la cuarta y última fórmula es para hallar el ángulo, el tangente del ángulo, el ángulo con el que va a llegar acá. Así como hemos visto en el movimiento semiparabólico, esta era la velocidad en X y esta es la velocidad en Y. Ya, el ángulo de acá. Este ángulo de acá. Bien, ese ángulo, para poder hallar ese ángulo. ¿Con qué ángulo logra impactar con el suelo? Nos puede preguntar. Entonces se refiere a este ángulo de acá, este ángulo θ. Entonces para eso nos proporciona esta fórmula de acá. Tangente de θ es igual a 4 veces la altura máxima sobre la resultante. Ya esta es una cuarta fórmula, entonces la cual vamos a ver en los problemas. Bien, ya tenemos las 4 fórmulas adicionales que conocemos. Pero veamos algo más, que ya también se les ha explicado en el movimiento semiparabólico, para la velocidad inicial, ¿verdad? Como les había mencionado, ya para cumplir una parábola, un movimiento parabólico, se lanza con una velocidad inicial, ya, con una velocidad inicial. Como les mencionaba acá en el gráfico, esta es la velocidad inicial y es lanzado con un cierto ángulo θ respecto a la horizontal. Les mencionaba que se va a descomponer en el eje X y en el eje Y. Entonces en el eje Y y en el eje X. Se va a descomponer en dos. Pero ¿cómo podemos hallar estos dos? Con estas fórmulas de acá. Con la primera, para hallar velocidad en el eje X y para hallar en el eje Y. Velocidad en el eje X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo θ.
o para hallar velocidad en el eje Y, velocidad inicial por seno del ángulo θ, ¿verdad? Pero no solamente el problema nos puede dar velocidad velocidad inicial, nos puede pedir velocidad inicial. Ya si nos puede dar velocidad en el eje X o velocidad en el eje Y, en cualquiera de los dos, y nos puede pedir la velocidad con la que ha sido lanzado el proyectil, o sea, la velocidad inicial. Entonces, para eso tenemos lo siguiente: velocidad en el eje X al cuadrado más velocidad en el eje Y al cuadrado. Todo eso en 6. También podemos hallar la velocidad inicial. Entonces, con estas otras tres fórmulas también podemos hallar. Estas tres fórmulas, sin embargo, ya lo hemos visto en el movimiento semiparabólico, ¿verdad? Entonces, muy importante acá ver qué es cada uno. Velocidad sub 0 es velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje Y, altura máxima, tiempo de vuelo, alcance horizontal, que hemos dicho vamos a manejar X o también podemos manejar R, y el ángulo del vector velocidad inicial con el eje horizontal, o respecto al eje horizontal, ¿verdad? Listo, ya tenemos entonces todas las fórmulas, ya tenemos todo lo necesario. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos. Bien, entonces chicos, espero que hayan entendido esto del movimiento parabólico. Nos vemos en otra ocasión y les voy a mandar algunos ejemplos, los cuales vamos a resolver también.